Hola amigos de Contexto. Hoy tenemos, o podríamos decir volvemos, sobre un tema muy importante para la República Dominicana, un tema que ha sido aplaudido, ha sido atacado, quizás por su importancia, es Punta Catalina. Bueno, yo creo que cuando digo Punta Catalina ustedes dicen sí, ¿verdad? Bueno, es que esperamos que Punta Catalina resuelva tantas cosas y quisiéramos verla ya, pues esta planta en ejecución, en funcionamiento. De hecho estuvo en funcionamiento de prueba, pero para toda esta información de esta planta que se supone que produce 752 megavatios, tenemos aquí al director de comunicación estratégica de la compañía CDEE, de la Corporación Dominicana de Electricidad, CDEE, que es Esteban Delgado. Esteban es economista, es un conocedor no solamente del sector eléctrico, sino de toda la economía de nuestro país y a nivel internacional. Y quién mejor que él para decirnos qué está pasando en este momento en Punta Catalina y qué vamos a esperar ya en lo que resta del año, de si Punta Catalina resolverá problemas que todavía tenemos en lo que es que nos llegue la luz a nuestra casa, a nuestras empresas y a todo lo que es el territorio nacional. Saludos, Esteban, qué bueno tenerte aquí. Saludos, Mónica, saludos, Julio. Qué bueno, gracias a ustedes por invitarme al espacio. Bueno, Esteban, tú eres muy valioso, no solamente en esto de Punta Catalina, sino como economista. Pero hoy nos queremos concentrar en esto, en Punta Catalina, y saber exactamente cuál es la situación en este momento de la planta y de la generación que estamos todos locos esperando sobre qué va a pasar. Bueno, de manera efectiva, Punta Catalina inició sus pruebas de sincronización ya de producción de energía en su unidad número 1 a partir del 27 de febrero. Fue un periodo de pruebas donde la planta entraba de manera intermitente y volvía y salía, iba subiendo o aumentando hasta alcanzar su capacidad máxima. Incluso llegó un momento en que logró generar sobre los 380 megavatios y debemos recordar que la capacidad máxima de Punta Catalina es de 376 megavatios. Y cuando estén las dos plantas es que va a producir el total. Es que va a producir el total. Ahora, en ese periodo de prueba que duró Punta Catalina, la unidad número 1 operando o generando energía, esa energía que generaba en calidad de prueba entraba efectivamente al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, al CENI, por lo tanto era energía que estaba siendo aprovechada por el sistema y por los consumidores. Claro que coincidió e incluso sirvió de compensación con la salida de algunas plantas por asuntos de mantenimiento o por asuntos de avería, plantas del sector privado, que son las que suplen regularmente el sistema. Y entonces Punta Catalina, incluso en determinados momentos, la unidad número 1 llegó a servir como paliativo ante esas salidas. Ahora bien, el pasado día 24 de mayo, la planta salió nuevamente del sistema ya por un periodo de 10 a 12 días, porque se le van a hacer los ajustes finales para volver a entrar al cabo de 10 o 12 días a producir de manera constante y a plena capacidad, que serían sus 376 megavatios brutos, que serían también alrededor de 365 o 360 megavatios netos. Entonces, ese proceso que se está desarrollando en este momento es un proceso de ajustes que se pudieran decir rutinarios o se pudieran decir que están dentro del proceso o el periodo de prueba que venía desarrollando. Pero para que tú tengas una idea, durante el periodo que duró operando Punta Catalina en calidad de prueba, inyectó energía al sistema que al precio del mercado spot suma cerca de 1.700 millones de pesos. Y eso implicó para el Estado Dominicano un ahorro de alrededor de 400 millones de pesos, tomando en cuenta la diferencia del precio del mercado spot y el precio en que se pudiera calcular el costo por kilovatio hora que va a producir Punta Catalina de manera regular. Pero Punta Catalina, cuando esté produciendo en línea ya recibida por la CDE y el Estado, supongo que tendrá un contrato de venta, compraventa con las distribuidoras, ¿no? En efecto, tiene que haber un contrato, un PPA, como se conoce, un contrato de venta de energía que va a establecerse ya cuando la CDE reciba
la planta. No la has recibido todavía. Porque el periodo de pruebas implica que todavía sigue en manos del consorcio constructor. Sí. La responsabilidad del consorcio es que luego del periodo de pruebas, de comprobar durante 3 o 4 meses que la planta funciona, que funciona perfectamente bien, que ya no hay fallos ni ningún tipo de asunto técnico, entonces se procede a entregarle la unidad a el dueño contratante, que en este caso es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Sería la primera unidad, luego está la segunda unidad por entregar. Cuando estén las 2 unidades ya operando de manera regular, se le va a conceder o hacer un contrato de compra de parte de las distribuidoras. ¿Y cuándo se proyectan que estén las 2 unidades trabajando? Las 2 unidades trabajando a plena capacidad deben estar a finales de este año. Digo así porque, por ejemplo, en estos días se ha iniciado, ya se ha anunciado incluso el encendido de los quemadores de la caldera para luego proceder con la limpieza de los ductos y luego entonces seguir con la sincronización, que tal vez entre agosto y septiembre ya esté haciéndose la primera sincronización, que es el giro de la turbina de la segunda unidad. Si imaginamos que entre agosto y septiembre se estaría ya haciendo la sincronización de la segunda unidad, ya para octubre, noviembre tendríamos las 2 unidades produciendo de manera regular. Incluso quizás esta prueba de la primera unidad va a servir de ejemplo a lo que puede pasar con la segunda y ser un proceso más ágil, porque me imagino que ya ustedes han visto en esta prueba de cuánto ha sido donde se produjo este ahorro de 1.700. No, venta de energía. Sí, de pero valor en es venta. un ahorro real. El ahorro sería de 400 millones más o menos en términos de ahorro. Pero la venta en términos de valor a precio de mercado expuesto son alrededor de 1.700 millones de pesos. La primera sincronización se realizó el 27 de febrero. De ahí en adelante, eso fue hasta el 24 de mayo. O sea que 2 meses. Sí, 2 meses. Bueno, 2 meses. Vamos a ver, abril, mayo, sí, exactamente. Marzo completo, 2 meses, casi 3 meses. ¿Qué va a significar Punta Catalina en cuanto a ahorro de subsidio eléctrico? Que es algo que todos estamos esperando, que ya pues el gobierno no va a tener que desembolsar esta cantidad que anualmente tiene que destinar a subsidios. Los cálculos que ha hecho la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales es que Punta Catalina pudiera representar un ahorro anual de alrededor de 400 a 450 millones de dólares. Al año. Si nosotros consideramos que el gobierno ha estado asignando presupuestalmente un subsidio de alrededor de... No, en términos presupuestarios, la asignación general de los últimos años, gracias a la reducción del precio del petróleo, ha sido de más o menos 450 millones de dólares. Sin embargo, hay que recordar, por ejemplo, que en el año 2018 el aumento del precio del petróleo implicó que aumentaran los costos de generación y el subsidio se incrementó en 240 millones de dólares adicionales a lo que estaba presupuestado originalmente, que eran alrededor de 400 millones de dólares. Por lo tanto, 640. Se colocó en alrededor de 640 millones de dólares. El ahorro que va a implicar la entrada de Punta Catalina en lo inmediato va a ser de reducción considerable del el subsidio eléctrico. Va casi a desaparecer. Dependiendo y posiblemente la desaparición sea total del gasto del subsidio, si tomamos en cuenta el hecho de que por la entrada de Punta Catalina, los generadores privados que operan hoy día con full oil van a verse en la obligación de hacer inversiones para cambiar su matriz de full oil dependiente del petróleo a gas natural y reducir también sus costos, lo cual haría que la reducción de costos de generación para las distribuidoras no solo sea por la entrada de Punta Catalina y el precio a que venderá Punta Catalina, sino también por el hecho de que esa entrada va a motivar a que los generadores privados también reduzcan sus costos de generación para ser competitivos. Un gasoducto hacia San Pedro, que es una zona de producción importante. Ahí está Coyentri, está las 2 Quisqueya, y hay otras más. Hay casi 1.000 megavatios ahí en ese entorno. No sé si todas se beneficiarán del gasoducto. Originalmente la AES anunció un acuerdo con AES Dominicana con Barrick para construir un gasoducto y que la unidad propiedad de Barrick, que es la Quisqueya 1 de 215 megavatios, sea convertida a gas natural. Ahora, este acuerdo y la construcción efectiva del gasoducto desde Andrés hacia San Pedro ha sido visto entonces como una oportunidad por los generadores privados que están instalados ahí. Y como usted dice, de manera efectiva hay 940 megavatios en San Pedro de Macorís.
que operan con full oil dependiente de petróleo y que tienen la posibilidad de convertirse a gas natural. Recientemente, el presidente Danilo Medina emitió un decreto donde otorgó un poder especial a el administrador, al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Pichara, para que comenzara a negociar con los generadores que quieran convertir sus plantas a gas natural y garantizarles la extensión de su contrato a cambio de que efectivamente se conviertan. Que lo hicieran. Eso te iba a preguntar. Incluso ya se ha llegado a acuerdos prácticamente definitivos con la compañía eléctrica San Pedro de Macorís, que tiene 300 megavatios, que es la antigua Coyentri, tiene 300 megavatios, que opera con full oil, y ellos se han comprometido, su contrato vigente vence en el 2022, y se han comprometido a convertir su unidad a gas natural. ¿Pero usando ese gasoducto? Aprovechando ese gasoducto. Okay. Aprovechando ese gasoducto también. Porque están uno frente a otro. La Quisqueya 2, que es propiedad de Jaina, también ha negociado con la CDE para que le garanticen un contrato si obviamente ellos garantizan que van a convertirse a gas natural. Pero también está con ese potencial la planta de Los Orígenes, que tiene 60 megavatios, que también está en San Pedro de Macorís, sí. y también la Sultana del Este, que opera con 150, 160 megavatios. Entonces, si usted suma los 430 megavatios de más las dos Quisqueyas, más los 300 de la antigua Coyentris, sí. Más los 150 de Sultana del Este y los 60 de Los Orígenes, eso da 940 megavatios que tienen potencial de convertirse todo gas natural y reducir considerablemente el costo de la energía. Y esto sería entonces si los contratos vencen a partir del 2022. En el caso de la compañía San Pedro de Macorís, el trade-off, la negociación sería: tú te conviertas a gas natural, yo te garantizo claro, un contrato, no sé, de 5, 10 o 4. Claro, porque también tienen que pagar el costo de lo que es la transformación. No es tanto. No, una vez está hecho el gasoducto, ese proceso de transformación para la compañía generadora, si va a tener un contrato claro, seguro, es una inversión que ellos hacen automática. Sí, porque va a ganar más además. Ahora, tomar en cuenta lo siguiente: la condición que ha puesto la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales es que le garantiza un contrato siempre y cuando se conviertan a gas natural. Si la conversión no se hace efectiva, el contrato no se hace efectivo. Lógico, y además, si por una situación u otra esa planta ya convertida a gas natural se ve en la obligación de utilizar otro combustible por un asunto temporal, tal vez porque se le dañó su convertidor o lo que sea, en términos técnicos no tengo cómo describirlo, pero si le ocurre eso, tiene el compromiso de vender la energía a precios del gas natural del momento o menor, claro, aún utilizando otro combustible. ¿Cuál es el precio? ¿Y la extensión de qué tiempo? Los contratos que se extenderían tendrían un plazo máximo de 10 años. Máximo. Esteban, ¿cuál es el precio que se está vendiendo ahora mismo? Hay cierta oscilación, pero ¿cuál es el precio que se está vendiendo ahora mismo la energía en estas plantas? El precio promedio del mercado energético, del mercado de spot, porque la mayoría de energía se está consumiendo, se está comprando en el mercado de spot actualmente, porque hay pocos contratos vigentes después que se vencieron los acuerdos de Madrid. Sí. Se hicieron licitaciones y se volvieron a contratar alrededor de 512 megavatios de un paquete de 900 megavatios que originalmente se hizo por licitación. Pero luego el resto está en su mayoría en el mercado spot. El precio promedio del mercado spot anda por los 16 centavos de dólar. ¿Y este precio se reduciría? Cuando entran generadores, cuando salen algunos generadores y entran otros de mayor costo, entonces ese precio se dispara a niveles que pueden llegar a 20, 22 centavos de dólar, dependiendo del tipo de generador que entre. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, en las últimas semanas, tomando en consideración que como Punta Catalina, la unidad número 1 salió del sistema? Hay algunas plantas que están fuera del sistema por mantenimiento. Por ejemplo, la generadora Itabo 2 ha estado fuera y aporta poco más de 120 megavatios. Una de las 3 unidades de la compañía eléctrica San Pedro de Macorís, de 100 megavatios, también está fuera por mantenimiento. Entonces eso obliga a las distribuidoras a comprar energía de otros generadores que tienen costos mayores, y eso entonces aumenta. O sea que está ahora mismo alrededor de 20 centavos de dólares. Varía de acuerdo con la entrada cuál entra y sale, pero circunstancial. Pero el promedio más o menos anda en 16 centavos de dólar. El costo de producción
kilovatios hora de Punta Catalina, no de venta, sino de producción, ¿en cuánto estaría? El costo de producción del kilovatio de Punta Catalina pudiera estar, si usted considera costos de producción, pudiera estar en alrededor de 4 centavos de dólar el kilovatio hora. ¿Y 20 incluyendo de amortización de capital? Sí, entonces, bueno, a eso habría que incluir la amortización de capital. Ya eso, claro. Porque esto es operación, mantenimiento, de operación, y otra cosa, entonces, lo que usted tiene que agregarle para recuperar inversión. Sí. Y el costo de venta. Entonces, el costo de venta debería estar entre 8 y 10. Debería estar entre 8 y 10 centavos. Se ha hablado de 8, ¿no? Sí, se ha hablado de 8, porque ahora mismo, por ejemplo... Sí, pero si tú le agregas amortización, tiene que ser amortización, pero va a estar por debajo de 10. Es seguro que va a ser. Va a estar por debajo de 10 y estamos hablando que es enfrentado a un 16, a un precio de 16 centavos de dólar. Por eso usted siente ese ahorro. Cuando, por ejemplo, fíjese como hemos dicho que a precio de mercado spot, en lo que duró en prueba, facturó 1.700 millones de pesos más o menos, y el ahorro ha sido de alrededor de 400 a 500 millones de pesos. ¿Ese dinero dónde va, Esteban? Ese dinero que vamos a decir que consideramos un ahorro, ¿se aplica el subsidio? ¿Dónde va ese dinero? Ese dinero es un ingreso extraordinario no presupuestado. ¿Por qué? Porque es ¿Del un Estado dinero o de la CDE? De la CDE. Y le digo así porque es un dinero fruto de una producción en periodo de prueba. Sí. No de una producción regular ya con contrato, que entonces sí tendría uno que decir, no, espérate, ya esto hay que poner los costos de amortización y de devolución. Sí. Como es un dinero que ha entrado de manera extraordinaria, fuera de presupuesto y que no afectaría a las finanzas públicas, entonces el gobierno ha decidido utilizar una parte de ese dinero de ahorro para darle una especie de gratificación a los trabajadores que, aún siendo empleados del consorcio constructor Odebrecht Limón Estrella, como llegó a haber ahí alrededor de 10.000 a 11.000 trabajadores, y muchos de ellos están ya desempleados porque al terminarse el proceso de construcción, pues obviamente baja la cantidad de personas que demanda el consorcio para los trabajos de construcción. Muchos de ellos están desempleados, otros no se han reinsertado en el mercado laboral, entonces se ha decidido darle una especie de gratificación a cada uno de los que trabajaron durante el inicio y hasta el proceso final de la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina, para lo cual se van a destinar alrededor de 300 millones de pesos de esa partida que se ahorró el Estado Dominicano. Y lo otro lo utilizará la CDE lo otro lo utilizará en algunos que tenga que ver con gastos rutinarios de la CDE. Bueno, pues vámonos a la pausa y volvemos. También veremos un videíto que tiene que ver con Punta Catalina.
Bien, amigos, ahí teníamos un video casi de la prehistoria. Bueno, es el proceso de todo. Pero eso ahí no tenía ni un 25%. No, pero es para que se vea justamente de avance. Lo que es todo el avance, que es esta obra que es enorme. Claro, es pero enorme. ahora habría que tener claro, tenemos el video ahora que ya terminado, el almacén de carbón, el puerto, las dos centrales, etcétera. Pero bueno, eso a ver si la tenemos entre estos videos que tenemos aquí. En todo caso, yo le preguntaba a Esteban Delgado sobre el nivel de... Sabemos que la unidad número 1 está ya en prueba, está terminada. Lo que se está haciendo es los afinamientos, se están probando los equipos. Eso es un proceso progresivo, eso no es como prender un carro. Pero la unidad número 2 todavía no ha entrado en prueba. Primero, ¿cuándo entraría en prueba? Y segundo, si su nivel de terminación es ya total y lo que falta es entrar en prueba de la unidad número 2. Así es, el nivel de terminación de la unidad número 2 está ya prácticamente total. Ahora bien, están los procesos. Si recordamos, por ejemplo, cuando el presidente Danilo Medina fue a la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que hizo un encendido que se anunció en los medios de comunicación. Bueno, lo que hizo el presidente Medina en ese momento fue el encendido de los quemadores de la caldera. Sí, eso es lo que está en proceso actualmente en la segunda unidad. Entonces, luego del encendido de la caldera, que se prueba que los quemadores funcionan, se procede a hacer una especie de limpieza química y a vapor de todos los ductos de la caldera. Entonces, ese proceso de limpieza, que puede tardar algunas semanas, tiene posteriormente ya la comprobación de que está todo limpio y se procede a la sincronización, que es hacer que la turbina sea movida y el generador con el uso de vapor producido por la caldera. Ese proceso se realiza no encendiendo la caldera con carbón mineral, sino con full oil en principio. Sí. Y luego entonces se utiliza. ¿Ya se probó mineral. La 1 con carbón? La 1 está operando con carbón. Okay. Estaba ya operando con carbón. Porque la utilización del full oil se hace en los primeros días de prueba, en las primeras pruebas. Pero ya cuando se está produciendo por encima de los 200 megavatios, una unidad como esta que es de 370 y tantos megavatios, pues ya está utilizando carbón. La planta tiene, cada una de las plantas tienen 4 molinos de carbón, de los cuales 3 deben operar de manera permanente y hay uno que está como especie de repuesto, cosa que si falla uno, pues entonces entra el cuarto y en lo que se repara cualquier tipo de falla. El carbón es triturado totalmente. Sí, el carbón es totalmente triturado. Tiene un proceso, hay un mecanismo donde hay una especie de operación con filtros para evitar la emanación de cenizas. Por ejemplo, si usted iba, ahora mismo no está funcionando, pero si usted iba en el momento en que estaba produciendo la planta en promedio 320, 325 megavatios, si usted filmaba la chimenea y veía que no salía humo de la chimenea, porque no se ve, no quiere decir que no esté saliendo, pero no se ve porque está totalmente filtrado y no hay una afectación así al medio ambiente. A eso se agrega el hecho, por ejemplo, del almacén de carbón que está totalmente techado. Muy pocas unidades de generación. No solo el almacén, sino utilizan techo. La cinta transportadora. La cinta transportadora también es completamente cerrada. Para que usted tenga una idea, nosotros tenemos, por ejemplo, 2 unidades de generación de carbón en Jaina, que son las Itabo, y ellas operan con todo eso a cielo abierto. Sí. A veces se quema muy distinto. Sí, porque en el momento en que se hizo la construcción de esas unidades, que fue en los años 80, no existían las normativas que existen actualmente y esas normativas están siendo cumplidas al pie de la letra en la construcción en Barahona también hay una planta que es de Jaina. Esa planta opera un poco más de 50 megavatios y también es una planta de hace muchos años, porque las termoeléctricas tienen la ventaja de que pueden durar 30, 40 años operando a toda capacidad. Vuelvo y les repito el caso de Itabo, porque las Itabo se construyeron a principios de los años 80 y hoy día están produciendo a la misma capacidad que cuando estaban nuevas. ¿Cuánto tienen ya Itabo? ¿En los 80? ¡Wow! Sí, tienen casi 40 años, 30. La última se entregó en el 86. ¿Y cuánto es la vida útil entonces, Esteban? La vida útil de una termoeléctrica de carbón mineral, cumpliendo con todos los procesos de mantenimiento, puede ser entre 40 y 50 años. Eso es en términos conservadores. ¡Wow! Sí. Esto, en el caso de Punta Catalina, eso es lo que se estima.
Sí, eso es lo que se estima. O sea, se estima... Bueno, con un buen mantenimiento, yo sé que las plantas que tiene Falcon Bridge, lo que era la antigua Falcon Bridge, que son exactamente iguales a las que había en el Parque Generador de Jaina, que fue posterior, están como nuevas. ¿Quién da el mantenimiento a Punta Catalina? ¿Quién da el mantenimiento? Ese es el tema que yo te iba a preguntar. Hay un contrato de operación y mantenimiento, hay un contrato de provisión o contratos en plural de provisión de carbón. Sí. Y hay un tercero. ¿Cuál es el de operación, mantenimiento? La provisión de carbón y sería el contrato también PPA de operación de la planta en sí misma. Bien. Sí, el de operación y mantenimiento, que es el que menos información, por lo menos yo tengo. ¿Se abrió la licitación? ¿Qué está pasando? Se están elaborando en este momento los términos de referencia para la apertura de la licitación, de la contratación del OIM, como se le dice, operación y mantenimiento de la planta. Eso en cualquier momento la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la Central Termoeléctrica Punta Catalina como tal estarían publicando esa convocatoria de licitación. En el caso del carbón mineral se han hecho ya 2 licitaciones. Se hizo una primera licitación internacional para la compra del carbón de prueba de la primera unidad. En ese momento la compra fue o la contratación fue de 462.000 toneladas métricas de carbón mineral. Esa licitación la ganó incluso una empresa norteamericana, Score Energy and Resources. Esa empresa es la que está supliendo el carbón de prueba de la primera unidad. ¿Hasta qué momento? Luego ya se ha concluido el proceso de licitación y está pendiente de la apertura de las ofertas económicas, el proceso de licitación para la compra de carbón de la segunda unidad, que serían en este caso 788.000 toneladas métricas. Posteriormente sería una tercera licitación pública internacional para la compra ya del suministro de carbón regular de la operación de las plantas. ¿Eso se estima ya para el próximo año? Eso pudiera ser, puede que sea a finales de este año, porque ese proceso tiene que estar listo antes de que las plantas sean entregadas, las 2 unidades de manera definitiva. Con relación al precio que se ha traído, ¿es de Estados Unidos, de Colombia, de dónde es? En este caso viene de Estados Unidos. Es un carbón que viene de Estados Unidos. La empresa que ganó la licitación de la primera partida es norteamericana, aunque se compran carbón de 2 tipos. Por eso le dicen grado A y grado B, que varía por el contenido de azufre, porque la planta tiene equipamiento para operar con carbón de buena calidad y para operar con carbón de mala calidad y tener los mismos resultados. Por eso se compraron 2 tipos de carbón para que las pruebas entonces ofrezcan el resultado deseado y que se compruebe que el proceso de tratamiento de los residuos de ese carbón sería igual independientemente de su calidad. ¿Qué arrojó esa prueba, Esteban? ¿Y cuál es la diferencia en precio de esos 2 tipos de calidades de carbón? La diferencia en precios es de alrededor de $20. Si les recuerdo, por ejemplo, la primera licitación, la adjudicación fue de que el carbón de mejor grado se está comprando alrededor de $91 la tonelada métrica, y creo que el de menor grado está comprándose un poco más de $70 la tonelada métrica. Claro que eso varía con base en el valor de mercado del carbón, pero ese fue el monto o el valor que se dio a conocer cuando se aprobó la licitación. Y en el momento que se compró y se hizo la licitación, ¿qué tal estaba este precio de $70 y $90 tonelada métrica de carbón respecto al precio internacional? Bueno, un precio bastante competitivo, porque esta licitación tuvo una característica muy especial. No solo se hizo la licitación y la puja entre los que participaron en ella, sino que se aplicó una modalidad nueva en el país que solamente se ha aplicado en ese proceso de licitación, que se conoce como subasta invertida. ¿Qué quiere decir la subasta invertida? La subasta invertida quiere decir que si usted va a licitación, se participa en la licitación, se selecciona el mejor precio ofertado y entonces esa es la empresa que queda en primer lugar. Ahora, en la subasta invertida, que es al día siguiente de la adjudicación, de la selección de la empresa que resulta ganadora, se le da la oportunidad a las empresas que quedaron en segundo y en tercer lugar de hacer una oferta que mejore o que supere la de la que quedó en primer lugar. Entonces, esa oferta ya se hace de manera abierta, no con
Y entonces la que quedó en primero no puede superarla también. Entonces sí, la que quedó en tercero puede ofrecer un precio mejor que la que quedó en primero, la que quedó en segundo puede ofrecer también un precio mejor, y entonces la que quedó en primero tiene luego la oportunidad de hacer otra oferta más, mejorando o superando la que hayan hecho las que quedaron en segundo y tercer lugar. Y de esa forma se hace una especie de puja para obtener el mejor precio posible. O sea que así fue que se hizo esto. Y en este caso se hizo así. Se hizo una subasta invertida luego de la declaración de la empresa que resultó ganadora. Se le dio la oportunidad a la empresa que quedó en segundo lugar. La empresa que quedó en segundo lugar dijo que no iba a hacer oferta. Que no iba a hacer oferta, pues no podía superar ese precio. La que quedó en tercer lugar creo que presentó una oferta, pero no alcanzó el nivel que ya había presentado la que quedó en primer lugar. Pero esa es una manera, y así se establecen los términos de referencia, es una manera de obtener el mejor precio posible en beneficio del Estado contratante. Me imagino que una vez que se entra a la subasta y que ustedes publican los términos, esto está especificado, que va a haber como una segunda ronda. Sí, eso se especifica en los términos de referencia previamente. O sea, todo el que participa en la licitación sabe que al día siguiente habrá una subasta inversa, y esa subasta inversa se hace de manera abierta. O sea, para que usted tenga una idea, cuando se presentan las ofertas económicas, eso se hacen sobresellado, cerrado, y entonces se abre un día específico. Tal vez si nosotros tres participamos en la licitación, ninguno de los tres sabemos qué ofrecimos. Ahora, una vez se hace la apertura y se determina, el señor Julio quedó en primer lugar. Bueno, al día siguiente, nosotros frente a frente, ante el comité de licitación, mirándonos la cara, entonces nos dan la oportunidad de ofrecer ahí se hace mejor público. Precio. Ahí sí es abierto, porque es como si fuera una subasta. Todas las empresas. Ante todas las empresas. Pero ya sabiendo que usted quedó en primer lugar. Entonces yo lo que tengo la oportunidad de hacer una oferta mejor a la que usted dice. ¿El mismo día o...? Al día siguiente se hace. Y una vez yo hago... Pero Julio se refiere, me imagino, ese día que se abren todas, cuando yo tengo, que quedé en segundo, ¿cuándo es que yo tengo la oportunidad de presentar el precio? Al otro día siguiente. De que me presentan el precio. Sí, al día siguiente. O sea, el día que se abren los sobres, se establece, el competidor X quedó en primer lugar. Sí. Ya él ganó la licitación. Ahora, mañana hacemos la subasta inversa para que los que quedaron en segundo y tercero puedan ofrecer algo mejor al que ganó la licitación. Sí. Y eso es algo aceptado, o sea, se establece. ¿En ese precio está costo y flete? No, el costo y flete es adicional, esa parte, pero no tengo el monto. Debería ser 6F. Porque FOB es distinto. Sí, es distinto. Si viene de Rusia, el flete es carísimo. Sí. O sea que debería ser total. Aunque generalmente tú tienes, en el caso de la República Dominicana, cuando se hace una contratación de compra de carbón, los principales suplidores generalmente son Colombia y Estados Unidos. Sí, son los que están más cerca, precisamente por eso. Nos vamos a la pausa, señores, y volvemos con otro segmento sobre Punta Catalina. Bien, amigos, continuamos este último bloque de la conversación con Esteban Delgado de Comunicación Estratégica. De la Comunicación Estratégica de la CDE. ¿Cuántas son? Son tres. Yo le digo CDE ya. Yo no sé para qué le pusieron tantas E. Sí. Sobre la entrada, el estatus actual de la central termoeléctrica Punta Catalina, que incluye 2 unidades de 372 megavatios, ¿no? 376 megavatios. 76 megavatios cada unidad, y que evidentemente no, esa unidad es de placa, no es lo que va a producir efectivamente, siempre se produce un 90% más o menos. Además, la central consume una parte de la propia energía que produce para su propia operación, pero en todo caso, esta es una central termoeléctrica que impactará de forma decisiva el sistema eléctrico nacional, porque es la planta más grande, será en términos económicos la más eficiente por usar un combustible de muy bajo costo, y podrá, diríamos, impactar en todo lo que es el mercado eléctrico, en la medida en que
hay un despacho por orden de mérito. Entonces, Punta Catalina siempre estará número 1. Porque es la que va a vender más barato. Es la que va a vender más barato y eso podría desplazar a toda una serie de... Y obligar, como decía Esteban, a ponerse las pilas las demás, porque si no van a quedar hasta cierto punto Entonces, fuera. ¿quién gana ahí? Gana primero el Estado, que podría eliminar el subsidio, como ya hemos dicho. Si no en el primer año, un par de años después. En segundo lugar, la estabilidad del sistema eléctrico. Probablemente terminar o casi totalmente terminar con los apagones. Con los odiosos apagones. Y en tercer lugar, los consumidores. Y eso te iba yo a preguntar. Que son industriales, comerciales, residenciales, etcétera. Entonces, ante esta situación, yo que estuve en una época muy vinculado con el sector eléctrico, incluyendo con la propia CDE, recuerdo que hay una estimación de crecimiento de la demanda de electricidad en el país de aproximadamente de un 3 a un 5%, dependiendo el crecimiento de la economía cada año. Durante un tiempo, desde el 2002 aproximadamente, no se han vuelto a construir nuevas plantas, no se han vuelto a agregar capacidad instalada al sistema. Una vez se termine, una de las razones por las cuales el Estado asume hacer esta inversión en medio de una ley eléctrica que lo que privilegia es la inversión privada, es porque la inversión privada no se hizo, había que hacerla y cambiar la matriz. Es decir, ¿cuál sería el plan estratégico a seguir una vez ya Punta Catalina a finales de este año, digamos, esté en plena capacidad de operación? Pero todavía hay muchos aspectos que hay que ir mejorando: la distribución, la transmisión y la nueva energía que hay que ir agregando al sistema. Sí, los estudios indican que la demanda de energía en la República Dominicana aumenta cada año entre 100 y 120 megavatios, por lo menos entre 100 y 120 megavatios. Creo que usted hace referencia alrededor de un 5% anual, tomando en cuenta que nuestra demanda ronda los 2.400 megavatios de manera regular. Entonces, eso quiere decir que, en efecto, tomando en cuenta que Punta Catalina tiene ya en construcción entre 4 años y medio y 5 años, son poco más de 700 megavatios, entonces decimos que en el momento en que se termine y que comience a operar, ya estaríamos necesitando o planeando la contratación de nueva energía hacia el futuro. Entonces, lo que tiene en agenda la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales es la convocatoria a una licitación pública internacional para contratar nueva energía o la construcción de por lo menos 500 megavatios adicionales mediante una licitación, pero como inversión privada. Porque ya el Estado no tiene en agenda invertir en producción de energía o en generación, sino que lo que tiene en agenda como paso a seguir es concentrarse en la eficiencia de las distribuidoras. Entonces, esa contratación nueva sería por lo menos de 500 megavatios y tendría como condición, o entre sus condiciones, que preferiblemente se construya en la parte norte de la República Dominicana, que es donde menos capacidad debería ser, y como condición también que sea un combustible diferente al carbón y diferente también al fuel oil, que sería el gas natural, preferiblemente. Esos términos de referencia también están casi listos y en cualquier momento la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales estaría anunciando esa convocatoria de licitación. Puede ser este año, pero claro, eso es para licitar la construcción de una nueva planta que puede tomarse 3, 4 años el proceso de construcción. ¿Qué lugar ocupa dentro de esa estrategia de la CDE las energías renovables limpias? Las energías renovables limpias tienen una prioridad importante. Eólica, solar. Y componen una parte ya importante. Y hay logros para exhibir. Usted hablaba de que desde el año 2012 había hecho poca inversión en nueva generación. En efecto, ha sido así. Pero han entrado
ha entrado nueva generación. Por ejemplo, en el año entre el 2013 y el 2014 entraron las Quisqueyas, que son 215 megavatios cada una. También entraron 114 megavatios de la conversión o de la inclusión del ciclo combinado en las generadoras de los Minas 5 y 6, que entonces aportan 114 megavatios adicionales. Luego está también la facilidad que ha ofrecido el Estado Dominicano para captación de inversión privada en energía renovable. Para que usted tenga una idea, en el año 2012, la capacidad instalada de energía renovable en la República Dominicana, me refiero a energía eólica y solar, era de 33 megavatios. Sí. Hoy día la capacidad de energía renovable es de 385 megavatios. Y están en proceso de construcción efectiva otras inversiones de generación eólica y solar para que antes de que finalice el año 2020 haya una capacidad instalada de energía renovable, preferiblemente eólica y solar, por el orden de los 609 megavatios. Estamos hablando de proyectos que están en proceso de construcción, o sea, no de que están aprobados, sino que están en proceso de construcción. Actualmente 385 megavatios y en construcción para entregarse antes de que finalice el 2020 poco más de 115 megavatios. ¿Cuántos en porcentaje tenemos actual y entregado? Eso sin incluir la hidroeléctrica. Eso sin incluir la hidroeléctrica. Claro, eso es aparte de la hidroeléctrica. Por eso le digo que es inversión privada, solar y eólica. Sí. Eso es gracias a una gestión que hizo también la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. A la llegada del vicepresidente ejecutivo, el señor Rubén Jiménez Bichara, nos encontramos con que había una cantidad importante de proyectos que estaban aprobados, adjudicados, pero que los dueños de esos contratos no tenían el capital y no tenían la facilidad de iniciar el proceso de construcción. Se establecieron unas nuevas normas por decreto presidencial, mediante la cual los permisos para la construcción de proyectos de energía solar se concedían en contratos, pero que el que ganara ese contrato tenía, primero, no puede transferir el contrato. Segundo, tiene el compromiso de que una vez aprobados todos los permisos, tiene un plazo de 6 meses para iniciar la construcción. Y tercero, que una vez iniciada la construcción, tiene un plazo de 18 meses, es decir, 1 año y medio para terminar de manera efectiva la construcción. Porque como los proyectos de energía renovable por ley se establecen con contratos directos y con garantía de compra de esa energía, no hace nada el Estado con aprobar un contrato y que simplemente pasen 1, 2, 3, 4, 5 años y que no arranque el proyecto. Sí. Entonces, para hacer que los proyectos se comenzaran de manera, como estaba pasando, para hacer que los contratos se aprobaran y se construyeran de manera efectiva, entonces se tomaron esas medidas y el resultado ha sido precisamente que ya hoy día tenemos 385 megavatios de capacidad instalada de energía eólica y solar. Y claro, y una planta de biomasa que es de 30 megavatios que también está operando en San Pedro de Macorís, más los 115 o 120 esa es megavatios. La que está al lado del central Cristóbal Colón. Sí, eso es propiedad del socio privado en Eje Jaina, de los Vicini, sí, en parte. Biomasa, sí. Bioenergy se llama. Sí, Bioenergy. San Pedro Bioenergy. San Pedro Bioenergy. Es de 30 megavatios. Y cuando uno va en la carretera, uno lo ve. Sí. Entonces, antes de que finalice el año 2020, vamos a tener en capacidad instalada 609 megavatios de energía eólica y solar. Eso es aparte de la capacidad instalada de poco más de 600 megavatios que hay en hidráulica, pero el promedio de aporte de la energía hidráulica es de alrededor de 200, 250 megavatios por un asunto de disponibilidad de agua. ¿Qué pasa también eso con la energía renovable? Y disculpe, la energía renovable es bastante favorable, es limpia, no contamina, pero es una energía no constante. Como no es constante, obliga al Estado a garantizarse la energía constante a través de inversiones que deben hacerse en producción de energía a través dependiente de carbón mineral o dependiente de gas natural. Esteban, se nos acaba el tiempo y en este minuto que nos quedan, una pregunta que nos hacen personas en las calles y es si después de la ejecución de Punta Catalina el precio de la factura eléctrica les va a bajar en sus casas. Cuando usted dice la factura eléctrica, bueno, la factura, usted seguro se refiere a la tarifa eléctrica, no a la factura, porque la factura depende del consumo. Lo que pasa es que así es que dice la gente. Sí. Pero la tarifa eléctrica, miren, de manera efectiva, la entrada de Punta Catalina no garantiza la reducción de la tarifa eléctrica, porque la tarifa eléctrica en la República Dominicana de por sí es subsidiada.
O sea, si habláramos de manera bien sincera, bien franca, tendríamos que colegir que todo el que consume aquí en la República Dominicana menos de 700 kilos recibe un subsidio en la tarifa eléctrica. Claro que hay que hacer los ajustes correspondientes y garantizar que la energía eléctrica llegue mucho más barata a las personas más pobres y que por supuesto los que pueden pagarla entonces la paguen a precio justo. Pero prometer que la entrada de Punta Catalina garantizará una reducción de la tarifa sería no ser sincero con el país. Lo que sí garantizará es una mayor eficiencia y mayor disponibilidad de energía, una reducción o desaparición del subsidio eléctrico, eso es fundamental, que también se traduce en un beneficio para los consumidores, porque los 600 millones de dólares que hoy el Estado está invirtiendo en subsidiar al sector eléctrico, lo puede invertir en en asistencia social, en mejoría de la calidad de vida de la gente. Se nos acabó el tiempo, 30 segundos. En la comisión que se designó por decreto presidencial para revisar la contratación de Punta Catalina, entre otras cosas, recomendó que se compraran los terrenos donde está Punta Catalina. ¿Eso se está negociando? Precisamente hace varios días, el pasado 22 o 23 de mayo, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales hizo varios anuncios, y entre los anuncios que hizo está ese, aunque no se destacó mucho porque hubo otras áreas que abarcaron más atención, que ya se está en proceso de negociación avanzada con el Grupo Vicini, propietario de esos terrenos, para la compra o la adquisición de esos terrenos, aunque el señor Jiménez Bichara no especificó qué tipo de modalidad se utilizará para la adquisición, pero sí dijo que hay una buena disposición de los propietarios de los terrenos para que eso se realice lo más pronto posible. Bueno, ojalá que se lleve a cabo, como dices, lo más pronto posible, porque es una inversión demasiado cara e importante para el país, para que no sea el gobierno mismo o Punta Catalina misma hay muchas otras cosas que faltaron, como lo de la participación privada en el capital. Sí. Pero bueno, el tiempo no da. No nos alcanza, pero Esteban está a la mano. Lo invitamos de nuevo para seguir desarrollando este tema tan interesante e importante para todos nosotros, amigos. Hasta la próxima. Gracias, Esteban. Gracias.